Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum. Bueno, hace bastante tiempo que tenía muchísimas ganas, pero muchísimas ganas de hacer un vídeo sobre lo que yo llamo, y tantísima gente ya ha llamado siempre, la cuestión del filioque. ¿Y eso qué es? Bueno, pues tiene que ver con el tema del cisma de Oriente o del cisma de Occidente, según se mire desde un lado o desde el otro. Y alguno todavía dirá, ¿y eso qué es? Bueno, pues tiene que ver con el nacimiento de la Iglesia Católica Ortodoxa. Y repito, hago hincapié en el tema de católico, aunque no se reconozca desde este lado, de la Iglesia Católica Romana, y siempre se diga la Iglesia Ortodoxa, pues no, es la Iglesia Católica Ortodoxa, que así se llamaron ellos, ¿no? Está la Iglesia Católica de Occidente y la de Oriente. Y me estoy refiriendo a la que no está sujeta al Papa, ¿eh? Porque luego también allí hay una Iglesia Oriental Católica Romana que sigue sujeta al Papa, y que es muy parecida a la Iglesia Católica Ortodoxa no sujeta a la autoridad de Roma. Bien, pues todo este cisma, todo este problema de los que se sujetaron, los que quedaron sujetos y los que no se querían sujetar a Roma, nació por una cuestión, es esta, la cuestión del filioque. Digamos que aquello fue una controversia y que tendría muchísimas facetas, ¿no? Se podría ver de diferentes ángulos, ¿no? Algunos, pues como siempre, pues aducen causas políticas, que las hubo, naturalmente. Que todo esto viene, claro, estamos hablando de hace 1000 años, estamos hablando del año 1000, una época muy antigua, hace muchos años. El Imperio Romano ya estaba destruido prácticamente y saber, los que no lo sepáis, que me imagino que lo sabéis todos los que entráis aquí, porque este canal es un canal de gente muy especial, que ya años antes se había partido en dos, por razones políticas, el Imperio Romano, Oriente y Occidente, uno con capital en Roma y el otro con capital en Constantinopla, lo que hoy llaman Estambul. Entonces, de alguna forma la Iglesia ya era universal, pero era bicéfala, digamos con dos patriarcas como cabezas. Y utilizo la expresión esta, con comillas, ya sé que algunos matizarán, pero yo lo voy a ver ahora como se vería desde fuera, ¿no? Como lo vería un marciano. Había dos patriarcas como cabezas, uno el Papa de Roma y otro el patriarca de Constantinopla. Los dos últimos metropolitanos, digamos, de los 5 que reconocía el concilio de Calcedonia. Los otros 3 patriarcas, el de Jerusalén, el de Alejandría y el de Antioquía, ya habían perdido todo contacto con la gran iglesia, digamos, la iglesia universal, católica, que es lo que significa católico, significa universal, y habían sido abandonados a su suerte, digamos, dentro del mundo islámico. Estamos en esa época. Un elemento definitivo, desde luego, pues evidentemente fue ese, la pérdida del poder imperial por parte de Bizancio, que ya no le unían, digamos, los lazos políticos con el nuevo imperio carolingio que se estaba formando ya en Occidente. Estamos en una época en la que el imperio romano ha caído. Hablamos de la égida, digamos, que ese imperio carolingio, pues hablamos de la égida de Carlomagno, ¿no? Era un imperio creado por él. Sin embargo, el conflicto entre las dos últimas sedes patriarcales no tuvo su origen solamente en cuestiones de este tipo, en cuestiones políticas, por eso ya no voy a centrarme más en ellas, que es lo que los cronistas siempre se empeñan en destacar. No, a mí me interesa mucho más otra cosa. Para mí mucho más importante son cuestiones doctrinales y que tiene su expresión en la llamada la cláusula del filioque, más conocida como la cuestión del filioque. Ahora contaré lo que es el filioque. Si no hubiera existido el puñetero Concilio Vaticano II, todo el mundo aquí sabría lo que es el filioque, porque tiene que ver con el credo. El credo, si uno lo reza como ha de rezarse, como la Iglesia lo reza toda la vida, en latín, pronuncia la palabra filioque en un momento determinado si está en este lado, es decir, si está uno en la Iglesia Católica Romana. Pero bueno, no voy a adelantarme. Digamos que esto de la cláusula del filioque fue entonces, en aquellos años, fue una novedad
Fue un modernismo, que diríamos hoy día, una modernidad, como decir el chiste aquel, ¿no? De esa imagen de los confesionarios electrónicos. Fue una novedad que se introdujo por aquella época, ¿no? Una novedad doctrinal y que quedó plasmada en el símbolo de Nicea. El símbolo de Nicea es el credo de la fe católica que fue establecido en Nicea y que tantas, digamos, precisiones y aclaraciones posteriores requirió. Fue introducida por los monjes francos allá, en aquellas tierras de Oriente. Y se trataba de un añadido que establecía, ojo con esto, este es el tema, esta es la cuestión principal, ¿no? Establecía la doble procesión del Espíritu Santo, tanto del Padre como del Hijo, filioque. Eso es lo que significa. Es decir, voy a intentar explicarme, porque es que esto tiene su rollo, no es tan fácil de explicar. Bien, que el Espíritu Santo procede, según las nuevas tesis doctrinales occidentales romanas, es decir, era una novedad, repito, hasta ese momento no se pensaba así en la Iglesia Católica Mundial. Fue Roma la que introdujo esta novedad a partir de Nicea. Entonces, bueno, retomo naturalmente, esa es una nueva tesis, según la cual el Espíritu Santo procede tanto de Dios Padre como del Hijo. Cosa que ya digo que eso no lo aceptó la Iglesia Católica Oriental, porque hasta ese momento toda la Iglesia mundial, toda la Iglesia Católica Universal, tanto la de Oriente como la de Occidente, que eran la misma, por decirlo de alguna forma, decían que el Espíritu Santo procedía del Padre. Bien, pues la Iglesia Católica Romana introduce un matiz nuevo, una novedad, que es esta, la del filioque, que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Es decir, es como si fuera una comunicación bidimensional, digamos, ¿no? Son matices que parece mentira que, bueno, pero en aquellos tiempos a la gente le importaba la fe, no como ahora diríamos, bueno, ¿y a mí qué coño me importa? Pero en aquellos tiempos la gente era capaz de hacer una guerra por una cuestión como esta. Son otros tiempos. Bien, como digo, esto no constituyó una novedad y no la aceptó la parte oriental de la Iglesia Católica. Para los distintos patriarcas de Constantinopla, pues esto constituía una herejía. Una herejía, como hoy diríamos el Concilio Vaticano II, ¿no? Era una herejía para ellos el hacer proceder al Espíritu Santo no solo del Padre, sino también del Hijo. Pues siempre, hasta ese momento, el Espíritu Santo procedía únicamente de Dios Padre, lo que llamaban la mónada. Esto es teología pura, pero es historia de la teología. Es decir, nuestro cristianismo nace así. Y el cisma se produce por esto, porque en Roma introducen un matiz nuevo, introducen una modificación, lo que diríamos una modernidad. Y un sector rebelde dice, no me da la gana aceptarlo. Como decir aquí, después del Concilio Vaticano II, la gente del Lefebvre. No lo aceptaron. De Dios Padre proceden tanto el Hijo como el Espíritu Santo. Este último procede del Padre a través del Hijo. Aceptar la filioque suponía, para ellos, la destrucción, digamos, la idea de que el Padre es el verdadero principio único y original de la Trinidad. Así es como había pensado la Iglesia hasta ese momento. Señores, que no es... o sea, el cisma de Oriente o el cisma de Occidente de la Iglesia Ortodoxa no se produce no es como los luteranos, ¿no? Que inventan de pronto algo nuevo. No, es que ellos por eso se llamaron ortodoxos, porque se mantuvieron fieles a lo que la Iglesia Católica Mundial, desde los tiempos de Cristo, había pensado. Fue la Iglesia Católica de aquí, de este lado, de Occidente, la romana, la que introdujo ese matiz. Yo no digo que no fuera acertado la introducción del matiz, no estoy tomando partido. Ahora ya digo que lo estoy diciendo como lo contaría un marciano. Simplemente las cosas eran de una manera y 1000 años después decide en Roma cambiarlas con este ligero matiz. Ya digo que hoy a la gente diría, bueno, a mí me importa, pero entonces sí era importante. El símbolo de Nicea, o credo, lo que conocemos todos como el credo, fue una fórmula propuesta, digamos, por el grupo de obispos contrarios a las tesis arrianas. Claro, ahora habría que explicar qué fue el arrianismo. Brevemente, es que la historia del cristianismo tiene muchas historias, ¿no? El arrianismo eran un grupo, un sector dentro de la Iglesia Católica, que estaba liderado por un obispo que se llamaba Arrio, que, bueno, pues pensaban que de alguna manera el Hijo
el Hijo era creado, digamos, no es que fuera creado, pero de una naturaleza inferior a la del Padre. Por eso, los godos españoles eran arrianos. Por eso casaron también con los musulmanes. Porque en cierto modo el Islam y el arrianismo tienen muchos puntos en común. Bien, pues entonces hubo un concilio que fue el de Nicea, de donde salió el credo, lo que se llamó el símbolo de Nicea, que fue, lo que digo, esta fórmula creada precisamente para combatir las tesis arrianas. Y esta fórmula ganó el apoyo del emperador Constantino, que fue realmente el gran unificador de la Iglesia, quien por otra parte fue el verdadero cabeza de la nueva Iglesia imperial romana. Bien, el concilio de Nicea fue el primer concilio ecuménico y fue celebrado en el año 325. Y la gran polémica se centraba en la cuestión de la procesión de Cristo, digamos, tal como lo habían propuesto los partidarios de Arrio, a lo cual me acabo de referir. El credo, el nuevo credo nacido en Nicea, fijaba conceptos que eran griegos como el engendramiento de Cristo, no su creación, por eso, acordaros, engendrado, no creado. Y sobre todo, digamos, la consubstancialidad con el Padre, que en latín llamaban homoousium. Bien, sin embargo, el credo, que pretendía resumir toda la fe ortodoxa, y aquí no estoy hablando de la Iglesia ortodoxa, sino de la ortodoxia, de la Iglesia universal, que era el Imperio Romano, en unas cuantas frases, no dejó de dar problemas a lo largo de la historia. En el segundo concilio ecuménico de Constantinopla, que se celebró en el año 381, estamos al principio de la era, se estableció, digamos, siguiendo lo dispuesto en el Evangelio de San Juan, que el Espíritu Santo procede del Padre, credum in unum Deum et in Spiritum Sanctum, quis Patre per Filium procedit. Creo en un solo Dios y en el Espíritu Santo que procede del Padre a través del Hijo. Esta solución, conocida como el credo de Constantinopla, no tuvo fuerza suficiente, digamos, para implantarse hasta su sanción definitiva en este concilio, digamos, ecuménico, el tercero de Calcedonia, en el año 451. Bien, pues para no enrollarme mucho, saltemos un poquito. Vamos al concilio de Toledo. Estamos en la España visigoda. Ahí fue precisamente en el concilio de Toledo donde se añadió el término filioque al credo de Constantinopla, el que me acabo de referir, que fue el que acabo de decir. Creamos así una doble procesión del Padre y del Hijo en lo que respecta al Espíritu Santo. Y como digo, este fue el extremo que nunca jamás fue aceptado por la parte, digamos, griega, por la parte oriental, por Constantinopla, la parte de la Iglesia griega, que más tarde, como Iglesia, todos la conocemos como Iglesia ortodoxa. Y en especial pues por el propio patriarcado de Constantinopla, la cabeza de aquella iglesia, para lo cual la doble procesión, como digo, siempre le pareció un invento especulativo de los obispos occidentales que se habían reunido aquí en el Concilio de Toledo y que no tienen ningún fundamento en la fe católica. Eso es lo que ellos pensaban y razón no les faltaba, como lo vería un marciano, quiero decir. Yo ahora no hablo como católico romano, hablo como un marciano. Oye, si siempre las cosas durante 1000 años han sido de una determinada manera y la tradición nos ha dicho esto, ¿por qué vienen ahora estos señores del Concilio de Toledo a introducir un matiz y cambiar un poco las cosas? No, deja las cosas como están. Por eso se llaman ortodoxos, porque ellos se mantuvieron fieles. ¿Qué ocurre con la Iglesia ortodoxa? Para no enrollarme más, porque se me acaba el tiempo, yo creo, casi. No sé cuánto tiempo me queda. Nada, ya no me queda nada. Ocurre simplemente que hoy día mirar la Iglesia ortodoxa griega, por ejemplo, o la rusa, y lo digo así, es ver una fotografía exacta o casi exacta, tanto en liturgia como en todo lo demás, de lo que era la Iglesia de hace 1000 años. Porque ellos se pararon. O sea, ellos llegó un momento en que cuando Roma empieza a hacer cambios, ellos dicen, se acabó, hasta aquí hemos llegado, no paramos. Y Roma sigue haciendo cambios hasta hoy día, ¿no? Que tenemos el Concilio Vaticano II y ahora, pues, Francisco haciendo muchos cambios más, ¿no? Ellos no, ellos se paran. Hoy mirar la Iglesia católica ortodoxa, tanto griega como rusa, sobre todo la griega, es ver la Iglesia tal y como era hace 1000 años, como era nuestra religión hace exactamente 1000 años. Por eso para mí resulta tan atractiva y tan fascinante la Iglesia ortodoxa. No quiere decir con esto que me vaya a pasar, ni me vaya a cambiar de bando, ni me vaya a pasar al bando de los orientales. No, da igual, si es que es lo mismo, al fin y al cabo. Pero sí que es verdad, hoy la veo como esa piedra firme que la Iglesia de Roma, lamentablemente, no es. De hecho, para los orientales dejó de serlo hace 1000 años.